En este video vamos a hablar sobre lo que es el estudio de viabilidad, sobre si su proyecto es viable, sí o no. Tenemos que ver esa parte, ¿no? Bien, ¿cómo determino la viabilidad? Yo en lo personal siempre les he sugerido para esta materia que cuando tengan pensado en, vamos a decir, la idea de su proyecto, emprender algún negocio o cualquier proyecto que ustedes se propongan, primero hay que hacer un pequeño sondeo entre muy posiblemente nuestros conocidos, amigos, compañeros de clase, para saber la perspectiva de, digamos, unos cuantos. Si, ejemplo, si la mayoría de los que yo les pregunté me dicen que es una mala idea, muy posiblemente es que mi proyecto no sea productivo y estoy a tiempo pues de descartar esa idea y mejorarla posiblemente, de descartarla totalmente y tomar otro proyecto o de dedicarle tiempo y aferrarme y hacer un estudio con, digamos, un poco de más impacto y pues ver si realmente funciona, ¿no? Entonces, para determinar la viabilidad, existen tres formas principales para evaluar esta parte, ¿no? Una es en base a su operación, la segunda es a su capacidad técnica y la tercera es en base a su economía o al costo del proyecto. El estudio de viabilidad no es un estudio detallado de sistemas, no, claro que no. Lo que se va a basar es en lo que yo tengo, ver qué es el costo que va a tener y si voy a requerir comprar o me va a salir casi regalado, depende de los recursos que yo ya tenga en mi empresa, ¿no? Entonces, los datos para el estudio de viabilidad se pueden recuperar a través de entrevistas. No necesariamente deben de ser entrevistas, pueden ser cuestionarios, puede ser algún otro método, pues. Y por lo general, ustedes como analistas, pues van a utilizar el método que crean que es el correcto. O sea, no necesariamente deben de ser entrevistas, como se los mencioné. Entonces, ¿cómo determino si es posible o no? Una vez que ustedes como analistas determinan objetivos razonables para un proyecto, necesita determinarse si es posible que en este caso, para ustedes o para una empresa, puedan ver el proyecto hasta su terminación, ¿no? Por lo general, el proceso de evaluación de la viabilidad es efectivo para descartar proyectos inconsistentes con los objetivos de la empresa que requiere una capacidad técnica imposible o que no tengan ningún mérito económico. Aunque es meticuloso, el estudio de viabilidad es algo que vale la pena, ya que van a ahorrar ustedes tiempo y dinero. Para la empresa, pues mucho mejor, ¿no? Para ustedes también, porque ya no se van a meter en un proyecto que muy posiblemente no vaya a funcionar. Y para que el analista pueda también recomendar que se continúe con el desarrollo de un proyecto, este debe demostrar que es viable con las tres siguientes formas: técnica, económica y operacional. Entonces, tenemos aquí como una comparativa, ¿no? Los tres elementos clave de la viabilidad. En la viabilidad técnica tenemos como complemento para el sistema actual o tecnología disponible para satisfacer las necesidades de los usuarios. En viabilidad económica tenemos tiempo del analista de sistemas, que sería más bien su sueldo, cuánto va a tardar, cuánto va a estar cobrando, el costo del estudio de sistemas, porque obviamente una es el sueldo del analista, otro es el costo que me va a llevar el estudio, porque muy posiblemente tengo que contratar personas, el costo del tiempo de los empleados para el estudio, el costo estimado del hardware, el costo estimado del software, o ya sea compra o desarrollo, y la viabilidad operacional, pues si el sistema funcionará o no cuando se instale, si el sistema se utiliza o no, porque esto depende mucho de los usuarios, que vamos a decir, tenemos usuarios que están dispuestos al cambio, pero tenemos usuarios rejegos, ¿no?
En viabilidad operacional podemos dar como un ejemplo las plataformas de Uber, Didi y todas ellas que, vamos a decir, han avanzado a un modelo diferente, y los usuarios reacios, que serían los taxistas, ¿no? Que ellos no quieren utilizar plataformas, no quieren actualizar sus vehículos, no quieren ser amables, no quieren tomar cursos. Entonces son, digamos, es como, digamos, un ejemplo que se puede utilizar, donde pues unos sí están apegados al cambio y quieren realizar cambios, y pues usuarios que no funcionan. Cuando esto sucede en una empresa, ¿qué es lo que pasa? Pues digamos, al empleado se le ponen dos cosas. Te podemos liquidar si ya no deseas trabajar, presenta tu renuncia, o te ofrezco capacitación. Entonces, el empleado tiene dos opciones: presentar su renuncia o capacitarse para adecuarse pues a los nuevos sistemas. Tenemos aquí la viabilidad técnica, donde el analista debe de averiguar si es posible desarrollar el nuevo sistema teniendo en cuenta los recursos técnicos actuales. De no ser así, deben de preguntarse varias cosas. Una de ellas es: ¿se puede actualizar o complementar el sistema de tal forma que pueda cumplir con lo que se requiere? Si no es posible complementar o actualizar los sistemas existentes, la siguiente pregunta sería si existe o no la tecnología que cumpla con las especificaciones. Entonces, muchas veces esta parte de viabilidad técnica, eh, la mayoría de veces es mejor crear a renovar lo que ya hay. En el caso de que tengamos todo el código fuente del programa que ya existe y manuales técnicos y todo eso, pues va a ser muy fácil actualizar el que ya está. Regularmente aquí en México, pues no pasa eso, porque nosotros pedimos que nos desarrollen el software, nos instalan el software, pero nunca nos entregan el código fuente, aún así ya lo tengamos pagado. Entonces, el deber de un desarrollador es, una vez que yo terminé el software, es entregar el código fuente, los manuales a la empresa, y el programa te pertenece. Entonces, también el analista puede preguntar si la organización cuenta con el personal que tenga la habilidad técnica suficiente para lograr los objetivos. De no ser así, la pregunta es si pueden o no contratar programadores. Esto tiene que ver con la viabilidad económica. Probadores, expertos o demás personas adicionales que pueden tener habilidades de programación distintas a las del personal existente, o si tal vez pueden subcontratar un tercero para que se haga cargo del proyecto. Otra de las preguntas es si hay o no paquetes de software disponibles que puedan lograr sus objetivos, o si hay que personalizar el software para la organización. De ahí tenemos la viabilidad económica, que muchas veces suele ser aquí como el de que no se lleve a cabo un proyecto. La viabilidad económica es la segunda parte de la determinación de recursos. Los recursos básicos a considerar son el tiempo de ustedes como analistas, el tiempo de su equipo, el costo de realizar un estudio completo, incluyendo todos los que vayan ahí a trabajar, el costo del tiempo del empleado de la empresa, el costo estimado del hardware, el costo estimado del software o del desarrollo del software, y pues la empresa afectada debe de ser capaz de ver el valor de la inversión que se está considerando. Obviamente hay que analizar, hay que tomar decisiones, porque muy probablemente el estudio sea muy caro y yo no vea un rendimiento a futuro. Entonces, digamos, se hacen los pagos correspondientes hasta el tiempo donde el analista participó y se mata el proyecto. Pero en el caso de que se vea que a futuro voy a tener más ventas, o reducción de costos, o mejora en la calidad del software, bla, 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 pues se lleva a cabo, digamos, el proyecto, ¿no? O se pasaría más bien
esta fase, porque todavía se tendría que ver la viabilidad operacional. Muy posiblemente las dos primeras etapas sí pasaron, pero la viabilidad operacional no funciona. ¿Por qué? Vamos a decir, se mejoró el sistema, la viabilidad económica la pasó, pero al instalar el software, me dice que no es compatible con la versión de Windows que yo tengo. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Tengo que ver toda esa parte, ¿no? Es la viabilidad operacional. Entonces, también lo que les comentaba, los usuarios reacios, de que unos sí se adaptan a los cambios, otros no. Entonces, si el sistema va a mejorar mi empresa, los usuarios que están reacios, hay que irlos haciendo a un lado y ofrecerles las dos opciones, capacitar o renunciar. Y los demás, pues también capacitarlos para que tengan mayor productividad en el sistema. Entonces, ahí tenemos los tres tipos de viabilidad. Después, obviamente, una parte muy importante es determinar las necesidades del hardware y del software. Para evaluar la viabilidad técnica, pues hay que evaluar la habilidad del hardware y del software computacional para manejar las cargas de trabajo en forma adecuada. En la siguiente diapositiva hay una figura donde mostramos los pasos que debe de seguir el analista de sistemas para determinar las necesidades del hardware y del software. En primer lugar, hay que realizar un inventario de todo el hardware computacional con el que cuente la empresa para descubrir qué hay disponible y qué se puede utilizar. Esta es una muy buena parte, porque ahí nos damos cuenta. Ejemplo, la empresa puede decir, tenemos 200 equipos de cómputo. Bien, y de esos 200 equipos de cómputo, no sabe cuántos están funcionales. Es más, no sabe muchas veces si tienen regulador o no. Entonces, esto de hacer un checklist del equipo de cómputo nos va a servir para darnos cuenta de cuánto es funcional, qué problemas tienen y pues hasta cosas extras, ¿no? Entonces, pues el analista de sistemas necesita trabajar con los usuarios para determinar qué hardware se necesitará. Para determinar el hardware, pues también es necesario, hay que determinar los requerimientos de información de las personas que necesitan el hardware. Entonces, aquí tenemos la imagen, pasos para adquirir hardware y software computacional. Primero hay que hacer el inventario, estimar las cargas de trabajo, después evaluar el hardware y el software, ¿no? Entonces, en evaluar el hardware, ¿qué tengo que hacer? ¿Rentar? ¿Arrendar? ¿Comprar? ¿Qué onda? Lo mismo en el software. Evaluar, crear, arrendar, que a hoy en la actualidad sí es mejor comprar hardware para el personal, pero en el software es mejor arrendar. Como ejemplo, sistemas de ofimática, ya no es tan rentable, ejemplo, tener, vamos a decir, comprar una licencia de Office, porque me sale barato, muy posiblemente, comprar la versión de Office 365 empresarial, que me permite a lo mejor instalarlo en más equipo de cómputo, o como ejemplo, el hardware. Vamos a decir, es que ahora necesito comprar discos duros para las computadoras porque ya no caben los archivos. Bueno, ahora el Office 365 con la versión empresarial me da almacenamiento en la nube. Entonces, pues evalúo lo que me ofrece el OneDrive para ver en la parte de seguridad, y pues muy posiblemente me salga más barato estar arrendando que actualizar las máquinas en almacenamiento, ¿no? Y pues también va a depender de lo que yo decidí para buscar el distribuidor. Obviamente hay que buscar el mejor, o depende el giro de la empresa y todo eso, puedo hacer licitaciones. Y posteriormente sería la adquisición del equipo de cómputo o del software. Bien, y para evaluar el hardware, pues tenemos alguna comparación en comprar, arrendar, rentar, sus ventajas y desventajas. Comprar.
Pues las ventajas es que es más económico que arrendar o rentar a un largo plazo. Obviamente sí, porque tengo pues el mismo software, la habilidad de cambiar el sistema, ventajas fiscales por la depreciación y tengo un control total. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que el costo inicial es alto, riesgo de obsolencia, que es el más importante, riesgo de mala elección o falla, o responsabilidad total. Entonces, tiene más desventajas que ventajas. ¿Por qué? Porque una, el costo inicial suele ser muy alto y de que el software no sea el adecuado. Entonces ya lo compré, no puedo decir, te lo devuelvo. ¿Cuál sería la ventaja de arrendar? No hay capital invertido, no se requiere financiamiento y los arrendamientos son más bajos que las rentas, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? El negocio nunca es dueño del sistema cuando finaliza el arrendamiento, multas por conclusión fuera de tiempo y depende, pues, el entorno puede ser más costoso que la compra, pero tenemos pues ahora que arrendar y rentar, pues, es mucho más barato que comprar y suele ser mejor. Entonces, en rentar tenemos que no hay capital invertido, no se requiere financiamiento, es fácil cambiar de sistema, incluye mantenimiento y seguro. El dueño no es dueño del equipo, pero el costo alto por el riesgo del distribuidor también, ¿no? Entonces, también puedo rentar equipo de cómputo, porque pues hay empresas que se dedican al leasing, donde, ejemplo, te ponen equipo de cómputo por un año y al año lo cambian. Y pues son facilidades que ponen, ¿no? Tenemos también en evaluación del software, crear respuesta específica a las necesidades especializadas de la empresa, la innovación puede dar competitividad al negocio, el personal interno da el mantenimiento, identidad del negocio. ¿Cuál es la desventaja? Pues el costo inicial alto en comparación a uno disponible en público, necesidad de contratar o trabajar con un equipo de desarrollo, mantenimiento continuo, ese sería en la parte de crear. En comprar, ventajas, refinado en el mundo comercial, mayor confiabilidad y funcionalidad, menor costo inicial, lo usan otros negocios y ayuda y capacitación con el software. Y tenemos como desventajas, pues enfocado en la programación, pues básicamente está enfocado en algo genérico, acoplarse a las características existentes, personalización limitada y menor propiedad y compromiso. ¿Qué sería con el uso de software de una ASP? Pues negocio enfocado a lo que mejor hace, negocio enfocado a lo que hace mejor o misión estratégica, sin contratación ni capacitación o retención del personal de TI, no se invierte en tiempo por los empleados en las tareas de TI no esenciales. Las desventajas, pues pérdida de control de datos de sistema, empleados de TI y horarios de trabajo, viabilidad financiera no segura, al igual que la estabilidad, problemas de seguridad, confiabilidad y privacidad, y pues sin innovación. Entonces también tenemos que identificar los costos-beneficios, que sean tangibles como la reducción de tiempo para complementar una tarea, intangibles que son no medibles, pues el aumento de la satisfacción en el trabajo con una acción aplicada, tangibles en los costos, costo del tiempo de los programadores y pues también los salarios. Intangibles, perder el liderazgo y el proceso inefectivo para la toma de decisiones. También pues que estamos comparando los costos y beneficios. Tenemos análisis del punto de equilibrio, analizar los costos del sistema actual con la propuesta, graficar las ventas contra costos y revisar la intersección. Y de la otra parte pues analizar el valor presente, analizar los ingresos, costos, flujos por trimestre y por año
y comparar cada trimestre y año y pues luego por años, ¿no? Entonces, básicamente eso fue todo lo que es la parte de un estudio de viabilidad. Como ejercicio tienen ustedes para realizar el reporte de lectura número 4, que trata sobre un estudio de viabilidad y en el que tienen que responder algunas preguntas que encontrarán anexos en el archivo de PDF.